40 años. Ese fue el tiempo que Catalina Reyes vivió castigándose por no haber salvado a una niña de un hogar violento. Esa niña creció para convertirse en Patricia, una mujer rota que repetiría el ciclo de abandono con su propia hija. Cuando Lucía, de 9 años, apareció en su puerta, Catalina vio el fantasma de su mejor amiga muerta en el rostro de la niña. El destino le daba una segunda oportunidad, pero lo que comenzó como redención personal se convertiría en una batalla contra fuerzas inesperadas. El hijo de Catalina regresó para robarle la casa. La madre de Lucía reapareció, no por amor, sino como parte de una extorsión. Y una niña de 9 años tuvo que testificar contra su propia madre en corte. En el centro de esta oscuridad brilló una verdad. El amor que eliges puede sanar heridas de décadas, porque la familia no siempre es la sangre que heredas. A veces es el amor que eliges. Déjame preguntarte algo, amigo. ¿Has conocido casos así en tu propia familia o círculo cercano? Hijos que solo aparecen cuando necesitan algo, pero desaparecen cuando los padres necesitan ayuda. Escribe sí en los comentarios si alguna vez has visto o vivido algo similar. Y todo comenzó en una estación de autobuses, un martes por la mañana que Lucía nunca olvidaría. Patricia Hernández dejó a su hija en la banca número 12. Patricia Hernández dejó a su hija en la banca número 12 de la estación de autobuses del norte, como quien deja un paraguas olvidado. Le compró un tamal de pollo y un jugo de manzana. Le acomodó el cabello detrás de las orejas con dedos temblorosos y murmuró las palabras que cambiarían todo. Espera aquí, mija. Mamá tiene que hacer algo rápido. Compórtate bien, ¿sí? Lucía, de 9 años, apretó contra su pecho el osito de peluche que su padre le había regalado antes de morir. Algo en la voz de su madre, ese quiebre apenas perceptible, esa manera de no mirarla a los ojos le erizó la piel. Pero asintió de todos modos. Una niña buena siempre obedece. 30 minutos después, el tamal seguía intacto en sus manos. Una hora más tarde, el jugo estaba tibio y sin abrir. A las 2 horas, Lucía ya sabía la verdad que su corazón había susurrado desde el principio. Su madre no iba a regresar. Intentó llamar. El teléfono de Patricia sonaba, y sonaba hasta que una voz mecánica le informaba que el número no estaba disponible. Los mensajes de texto quedaban sin leer, flotando en un espacio digital donde las súplicas de una niña de 9 años no importaban. A su alrededor, la estación bullía de familias reuniéndose con abrazos, viajeros corriendo hacia autobuses, vendedores ambulantes gritando sus productos. Lucía estaba rodeada de cientos de personas y nunca se había sentido tan sola. Cerró los ojos y la memoria llegó sin invitación, una semana atrás, de madrugada, cuando fingió dormir, pero escuchó cada palabra de la discusión entre su madre y Roberto, el hombre que se había convertido en su padrastro 6 meses antes. No puedo seguir así, Patricia. La niña es tu pasado. Yo soy tu futuro. Decide. Pero es mi hija. La voz de su madre, pequeña, derrotada. Entonces no hay nosotros. Es así de simple. Lucía había apretado sus párpados aquella noche, deseando ser diferente, ser menos, ser lo que fuera necesario para que su madre la eligiera. Ahora, sentada en esa banca fría, entendió que nunca había tenido oportunidad. Patricia había elegido y Lucía había perdido. Un guardia de seguridad comenzó a caminar hacia ella con expresión suspicazuna. Niña sola llamaba la atención del tipo equivocado. Lucía agarró su mochila pequeña con todo lo que poseía en el mundo, 3 mudas de ropa, osito, y una foto arrugada de su abuela Ana, que había muerto cuando ella tenía 4 años. Era hora de moverse o ser entregada a las autoridades.
Al abrir la mochila para guardar el jugo, sus dedos rozaron un sobre que no había visto antes. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro había 500 pesos, no suficiente para llamarlo generoso, pero suficiente para demostrar que Patricia había planeado. Estoy una nota escrita con la letra apresurada de su madre. Lucía, perdóname, no soy lo suficientemente fuerte para ser tu madre. Roberto dice que tendrás una vida mejor sin mí. Sé que no me creerás, pero esto me duele más de lo que imaginas. Busca la casa en calle Jacarandas, 47, Colonia Lindavista. Tu abuela Ana vivió cerca de ahí. Tal vez alguien te recuerde. Lo siento, mi amor. Mamá, las lágrimas que Lucía había reprimido durante 2 horas finalmente brotaron, silenciosas y amargas. Su madre la conocía lo suficiente para saber dónde abandonarla, pero no lo suficiente para quedarse. Le dolía. Pero el dolor tendría que esperar. Ahora necesitaba sobrevivir. Con el dinero en su bolsillo y la dirección grabada en su memoria, Lucía se limpió las mejillas, se colgó la mochila a los hombros y salió a las calles de la Ciudad de México. El sol comenzaba a descender cuando finalmente encontró la colonia, un vecindario viejo donde las casas parecían guardar secretos detrás de sus paredes descoloridas. Calle Jacarandas, número 47. La casa tenía paredes azules desgastadas por el tiempo, un jardín descuidado donde las flores peleaban contra la maleza y ventanas que parecían no haber visto luz en años. Lucía respiró hondo, apretó a Osito una última vez y tocó la puerta. No sabía quién vivía ahí, no sabía si la recibirían o la rechazarían, pero era lo único que tenía. Y del otro lado de esa puerta azul, una anciana de 70 años, que llevaba 40 viviendo con culpa, estaba a punto de abrir y ver el rostro de un fantasma. La mujer que abrió la puerta tenía 70 años y ojos que habían visto demasiadas despedidas. Catalina Reyes llevaba un suéter color vino a pesar del calor, y cuando su mirada cayó sobre Lucía, su rostro se transformó en algo entre el horror y la esperanza. «Dios mío», susurró, llevándose una mano al pecho. «Ana». Lucía parpadeó, confundida. «Señora». Catalina sacudió la cabeza como si despertara de un sueño. Sus ojos recorrieron a la niña de arriba abajo, el osito de peluche apretado contra su pecho, la mochila demasiado grande para sus hombros pequeños, el agotamiento dibujado en cada línea de su rostro infantil. «No puedes. Tú no debes estar aquí». La voz de Catalina temblaba. «Por favor», Lucía apenas logró pronunciar la palabra antes de que sus piernas cedieran ligeramente. No había comido más que el tamal de la mañana, y la adrenalina que la había sostenido durante horas finalmente se agotaba. Los instintos de maestra de Catalina, enterrados bajo 4 décadas de aislamiento autoimpuesto, despertaron de golpe. Atrapó a la niña antes de que cayera. Está bien, entra, solo por esta noche». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. El interior de la casa olía a libros viejos y soledad. Lucía observó mientras Catalina preparaba sopa de verduras y calentaba tortillas. Las paredes estaban cubiertas de fotografías en marcos antiguos. La misma mujer, joven y sonriente, rodeada de niños en un aula. Diplomas amarillentos. Y en la repisa de la chimenea, una foto que hizo que el corazón de Lucía se detuviera. Catalina más joven, junto a 2 mujeres. Una de ellas era idéntica a la foto arrugada que Lucía llevaba en su mochila. ¿La conocía? Lucía señaló la imagen. Catalina, de espaldas frente a la estufa, se tensó. «Come, niña, debes tener hambre». Cenaron en silencio incómodo. Catalina finalmente preguntó: «¿Cómo te llamas?» «Lucía». «Lucía Hernández». La cuchara de Catalina cayó al plato con un estruendo metálico. «¿Hernández?
¿Tu abuela era Ana Hernández? Sí. Lucía sintió un nudo en la garganta. Murió hace años. ¿Usted la conocía? Era mi mejor amiga. Los ojos de Catalina se llenaron de lágrimas que no derramó. ¿Y tu madre? ¿Dónde está Patricia? El nombre golpeó a Lucía como una bofetada. Esta anciana conocía a su madre. Conocía su nombre. Me dejó esta mañana, en la estación de autobuses. Lucía sacó la nota arrugada. Me dio esta dirección. Catalina leyó la nota con manos temblorosas. Su expresión pasó por una docena de emociones antes de detenerse en algo parecido al miedo. Ella sabía, murmuró Catalina. Patricia sabía que yo vivía aquí. Alzó la vista hacia Lucía con una urgencia súbita. Niña, escúchame. Si tu madre te envió aquí específicamente, algo no está bien. Patricia nunca hace nada sin razón. No entiendo. Yo fui su maestra. Hace muchos años. Catalina se frotó las sienes. Conozco cómo piensa. Y si te mandó conmigo después de abandonarte, está planeando algo. Lucía sintió que el mundo se inclinaba. Su madre no solo la había abandonado, la había colocado estratégicamente. ¿Pero por qué? ¿Para qué? Puedes quedarte esta noche, dijo Catalina finalmente. Mañana hablaremos. Hay cosas que necesitas saber sobre tu familia, niña, y sobre por qué tu madre te trajo exactamente a mí. Esa noche, en una habitación pequeña que olía a cerrado, Lucía abrazó a Osito y escuchó. A través de la delgada pared llegó el sonido de llanto ahogado, seguido de palabras susurradas como plegaria. Perdóname, Ana. No pude salvar a tu hija. ¿Podré salvar a tu nieta? ¿O es demasiado tarde otra vez? Lucía cerró los ojos. No sabía qué secretos escondía esta casa. Pero una cosa quedó clara. Su llegada había abierto heridas que llevaban décadas esperando sangrar. El desayuno que Catalina preparó esa mañana no era el de una anfitriona obligada, sino el de una abuela. Huevos revueltos con jamón, frijoles refritos, pan dulce recién calentado y chocolate espumoso para Lucía. La mesa estaba puesta con servilletas de tela y platos de porcelana que probablemente no habían salido del armario en años. Necesitas comer bien, dijo Catalina, sentándose frente a la niña. Y yo necesito contarte la verdad. Durante la siguiente hora, Lucía escuchó una historia que explicaba demasiado y muy poco a la vez. Catalina y Ana se habían conocido 40 años atrás, ambas maestras jóvenes en la misma escuela primaria. Ana se había convertido en su confidente, la hermana que nunca tuvo. Y cuando Ana finalmente confesó que su esposo golpeaba a su hija Patricia, Catalina había visto las señales que debió reconocer desde el principio. Vi los moretones, dijo Catalina con voz quebrada. Las excusas. El miedo en los ojos de Patricia cuando era apenas una niña de 10 años. Reporté a las autoridades una vez, solo una. Y cuando no pasó nada, me convencí de que no era mi responsabilidad seguir insistiendo. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de la anciana ahora. Tu abuela finalmente encontró el valor para huir con Patricia cuando tu madre tenía 12 años. Pero el daño ya estaba hecho. Tu madre creció enojada, perdida, y yo me quedé aquí, castigándome por no haber sido más valiente. Lucía extendió su mano pequeña sobre la mesa y tocó los dedos temblorosos de Catalina. Usted no tiene la culpa. Mi mamá tomó sus propias decisiones. Y ahora yo estoy aquí, y usted me está ayudando. Eso cuenta. Catalina apretó esa mano como si fuera un salvavidas. Eres muy sabia para tener 9 años. El momento se rompió con el sonido agresivo del timbre. Catalina se tensó. No esperó a nadie. El hombre en la puerta tenía 45 años, traje caro y una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos. Hola mamá, ¿no me vas a invitar a pasar? Javier. La voz de Catalina era hielo. ¿Qué haces aquí después de 15 años?
Los ojos de Javier se deslizaron hacia Lucía con evaluación calculadora. Escuché que tienes compañía. Los vecinos hablan, ¿sabes? Una niña. ¿Qué? Interesante. Eso no es tu asunto. Claro que sí, mamá. Javier entró sin invitación. ¿Estás cuidando a una menor sin autorización legal? A tu edad, eso podría verse muy problemático. ¿Estás segura de que es apropiado? ¿Seguro? La amenaza velada colgó en el aire. Catalina palideció. Creo que deberías irte, dijo con voz firme a pesar del temblor. Javier sonrió. Por supuesto. Solo quería asegurarme de que mi madre está bien. Volveré pronto para hablar más. Cuando se fue, Catalina se dejó caer en una silla. Lucía la abrazó torpemente. Esa tarde, mientras Lucía dormía, Catalina encontró un sobre deslizado bajo la puerta. La letra era inconfundible, la misma de hace 20 años, cuando Patricia era su alumna. Doña Catalina, sé que Lucía está con usted. Pronto iré por ella. No es lo que piensa. Por favor, manténgala a salvo hasta entonces y no llame a la policía. Hay más en juego de lo que imagina. Patricia Catalina arrugó la nota en su puño. ¿Qué significaba más en juego? ¿Y por qué Patricia le pedía proteger a la niña que ella misma había abandonado? Algo terrible estaba en movimiento, y Lucía, sin saberlo, estaba en el centro. Lucía encontró los documentos escondidos en una caja de cartón en el estudio de Catalina. Reportes escolares amarillentos, copias de denuncias archivadas y una carpeta delgada marcada Patricia Morales, 1998. Entre las páginas, un recorte de periódico de 6 meses atrás, el anuncio de boda entre Patricia Morales Hernández y Roberto Salazar. ¿Quién es él?, preguntó Lucía, mostrándole la foto a Catalina. La anciana entrecerró los ojos. Tu padrastro, supongo. No lo conozco. Una búsqueda rápida en internet reveló poco. Vendedor de autos, reseñas mixtas, una que mencionaba métodos de venta agresivos y poco éticos. Catalina frunció el ceño. Un hombre así. Patricia siempre fue vulnerable a quienes la manipulaban. La conversación se interrumpió con golpes insistentes en la puerta. Javier había regresado, esta vez con un maletín de cuero y expresión de falsa preocupación. Mamá, he estado pensando en tu situación. Desplegó folletos coloridos sobre la mesa. Mira estos lugares hermosos donde puedes estar cómoda, con atención profesional las 24 horas. Catalina revisó los folletos. Asilos baratos, con calificaciones terribles en internet. No necesito un asilo, Javier. A tu edad, vivir sola es peligroso. Y ahora con una niña. Sus ojos se posaron en Lucía con frialdad calculada. Hablé con un abogado, mamá. Mantener a una menor sin custodia legal es secuestro. Podrías enfrentar cargos criminales. Ella no tiene a nadie más. La voz de Catalina tembló. Servicios sociales puede encontrarle un hogar temporal, un hogar apropiado. Javier cerró el maletín con un chasquido seco. Piénsalo bien. Te doy una semana para decidir. El asilo o consecuencias legales. Después de que se fue, Lucía vio a través de la ventana cómo Javier sacaba su teléfono en el jardín. Algo en su lenguaje corporal la hizo abrir la ventana silenciosamente. Sí, Roberto, todo va según el plan. La voz de Javier era clara en el aire quieto. La vieja está asustada. Dale otra semana y firmará lo que sea para mantener a la niña. ¿Patricia está lista para su parte? Bien. Cuando aparezcan reclamando a la niña, mi madre pagará lo que pidan para evitar problemas legales. Después dividimos el dinero. Tú te encargas de Patricia, yo de vender la casa. Todos ganamos. Su risa hizo que la sangre de Lucía se congelara. Es perfecta. Una niña abandonada, una vieja culpable. No podrían habernos dado mejor material. Lucía cerró la ventana con manos temblorosas. Su madre no solo la había abandonado, la había convertido en carnada para una extorsión.
¿Qué pasa, niña?, preguntó Catalina, notando su palidez. Antes de que Lucía pudiera responder, alguien tocó la puerta. Esta vez era un hombre mayor de cabello gris y ojos amables, con un maletín desgastado. Catalina, perdona la intrusión. Soy Alberto Mendoza, tu vecino de la esquina. He visto a ese hombre salir de tu casa 2 veces esta semana. Ese es tu hijo, ¿verdad? Catalina asintió, desconfiada. Ese hombre tiene mala reputación. Fui abogado 40 años antes de retirarme. Si necesitas ayuda legal, él está trabajando con el esposo de mi mamá para robarle dinero a la señora. Las palabras salieron de Lucía en torrente. Los escuché hablando. Van a usar mi custodia para extorsionarla. Don Alberto se puso serio. Eso es un delito grave. ¿Me permiten ayudarlas? Durante la siguiente hora, don Alberto revisó los documentos de la casa. Sus ojos se iluminaron al encontrar algo. Catalina, tu hijo no tiene ningún derecho sobre esta propiedad. Está completamente a tu nombre. Si él hizo algo con la casa sin tu consentimiento, es fraude. Una serie de llamadas a contactos antiguos reveló la verdad. Javier había falsificado la firma de Catalina para poner la casa como garantía de un préstamo personal. El banco tenía los documentos. La firma era claramente falsa. Esto es evidencia criminal, dijo don Alberto. Tu hijo podría ir a prisión. Lucía sintió un destello de esperanza. Entonces, él tiene más que perder que nosotras. El teléfono de Catalina sonó. Número desconocido. Don Alberto escribió: ponla en altavoz. La voz de Patricia llenó la habitación. Doña Catalina, soy Patricia Hernández. Creo que tiene algo que me pertenece. Tu hija no es algo que se posea, Patricia. Una risa amarga. Tiene razón. Pero legalmente soy su madre. Y mañana iré a recogerla, con mi esposo y con papeles. Espero que esté lista. Clic. Silencio mortal. Entonces nosotros tampoco estaremos solos, dijo don Alberto con determinación. Mañana será el día en que descubrimos exactamente qué planean. Y nos preparamos para detenerlos. Al día siguiente, tal como prometió, Patricia llegó al mediodía en un coche plateado que olía a nuevo. El hombre que bajó primero era alto, con sonrisa de vendedor y ojos que calculaban el valor de todo lo que veían. Roberto Salazar vestía camisa planchada y pantalones de vestir, como si fuera a una reunión de negocios y no a reclamar a una niña que había ayudado a abandonar. Patricia salió después, más delgada de lo que Lucía recordaba, con maquillaje que no lograba esconder las ojeras. Cuando sus miradas se encontraron a través de la ventana, Patricia fue quien apartó la vista primero. Doña Catalina, dijo Roberto, en el umbral, extendiendo una mano que la anciana no aceptó. Soy Roberto Salazar, esposo de Patricia. Venimos por nuestra hija. Lucía no es suya, respondió Catalina con firmeza. Ustedes la abandonaron. Un malentendido temporal. Roberto sacó documentos de su maletín. Tengo aquí el acta de nacimiento de Lucía, nuestro certificado de matrimonio y una solicitud de custodia firmada. Patricia es su madre legal. Tiene derecho a llevársela. Don Alberto, sentado en la sala como testigo silencioso, revisó los papeles. Los documentos son técnicamente válidos, pero el abandono documentado es causa para cuestionarlos. ¿Abandono? Roberto rió sin humor. Patricia tuvo una crisis temporal. Ahora está mejor y lista para ser madre nuevamente. Lucía no pudo contenerse más. Salió de donde había estado escondida y enfrentó a su madre directamente. ¿Crisis temporal? Me dejaste en una estación de autobuses con 500 pesos y una nota. Durante 5 días no supiste si estaba viva o muerta. ¿Eso es una crisis temporal? Patricia abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lucía, cariño, comenzó con voz quebrada.
No me llames, cariño. La voz de la niña era hielo. Me dejaste porque él te lo pidió, señaló a Roberto. Elegiste un hombre que conoces desde hace meses, sobre tu propia hija. No es tan simple, murmuró Patricia. Sí lo es. Lucía sintió las lágrimas arder, pero no las dejó caer. Y ahora vienes por mí, no porque me quieras, sino porque él quiere algo de la señora Catalina. Escuché todo. Sé del plan con Javier. Roberto se tensó. No sé de qué hablas. Extorsión, dijo don Alberto fríamente. Amenazar con llevarse a la niña, a menos que Catalina pague una suma considerable. También sabemos del fraude de su cómplice Javier Reyes. El rostro de Roberto se endureció. La máscara de amabilidad cayó. Escuchen, ancianos, legalmente, Patricia tiene custodia. Podemos hacerlo fácil, con un arreglo económico que compense el inconveniente de haber cuidado a Lucía. O podemos hacerlo difícil, con policía, servicios sociales y cargos criminales contra ustedes por retener a una menor. ¿Me estás amenazando?, preguntó Catalina. Estoy siendo práctico. Roberto miró su reloj. Les doy 24 horas para decidir. 300,000 pesos y nos vamos sin problemas. O llamo a las autoridades mañana temprano. Agarró el brazo de Patricia, quien intentó mirar a Lucía una última vez, pero Roberto la empujó hacia el coche. Don Alberto tomó fotografías discretamente de las placas. Esa noche, Lucía no pudo dormir. A las 11 escuchó voces afuera. Se asomó por la ventana y vio algo que heló su sangre. Roberto y Javier reunidos junto a un coche oscuro, hablando en voz baja, bajo la luz de una farola. Roberto le entregó algo a Javier: dinero, tal vez documentos. Javier asintió, y las palabras servicios sociales y mañana flotaron hasta la ventana abierta de Lucía. Cuando Roberto se fue, Javier miró hacia la casa con una sonrisa que prometía destrucción. Lucía corrió a despertar a Catalina y don Alberto, quien se había quedado para protegerlas. Los vi juntos. Se están coordinando. Van a atacar mañana desde 2 frentes. Roberto con custodia. Javier con acusaciones de que usted es una guardiana no apta. Don Alberto apretó la mandíbula. Entonces tenemos que movernos primero. Mañana no esperaremos su ataque. Nosotros llevaremos esto a las autoridades correctas, con toda la evidencia que tenemos. Catalina abrazó a Lucía contra su pecho. No dejaré que te lleven, niña. Te lo prometo. Pero en el silencio de la noche, todos sabían que era una promesa que podría ser imposible de cumplir. Don Alberto pasó la mañana haciendo llamadas a contactos en juzgados y estaciones de policía. A mediodía, regresó con información que cambió el juego. Roberto Salazar tiene antecedentes penales, anunció, desplegando documentos impresos. 2 condenas por fraude en ventas de automóviles, una demanda por falsificación de documentos que se resolvió fuera de corte. Este hombre es un delincuente profesional. Catalina palideció. Patricia eligió a un criminal para reemplazar a su hija. Peor aún, continuó Alberto. Encontré conexiones financieras entre Javier y Roberto. Transferencias bancarias de hace 3 meses. Esto no es improvisado, Catalina. Llevaban planeándolo desde antes de que abandonaran a Lucía. Lucía, sentada en el sofá abrazando a Osito, sintió que algo dentro de ella se rompía finalmente. Durante 6 días había sido fuerte sobreviviendo, detectando, luchando, pero saber que su abandono había sido calculado desde hacía meses, que había sido una pieza en un tablero de ajedrez que ni siquiera sabía que existía, fue demasiado. Las lágrimas llegaron como una tormenta. Sollozos profundos que sacudieron su pequeño cuerpo. Catalina la abrazó inmediatamente, meciéndola como habría mecido a su propia hija décadas atrás. Llora, mija, llora todo lo que necesites. Ya has sido valiente suficiente tiempo. Un toque suave en la puerta
Interrumpió el momento. Catalina abrió cautelosamente para encontrar a una mujer de mediana edad, con ojos hinchados por el llanto. Doña Catalina, soy Sofía Reyes, la esposa de Javier. Su voz temblaba. Necesito hablar con usted. Por favor. Dentro, con taza de té que apenas tocó, Sofía confesó. Javier piensa que estoy en casa descansando, pero no puedo seguir callada. Lo que está haciendo, lo que están haciendo él y ese hombre Roberto, está mal, muy mal. ¿Por qué me lo dices ahora?, preguntó Catalina. Porque anoche vi cómo esa niña miraba a su madre. Sofía señaló a Lucía. Y recordé cómo mi hijo me mira cuando le digo que su padre está trabajando, cuando en realidad está apostando o tramando algo turbio. No quiero que mi hijo crezca pensando que esto es normal. Sacó su teléfono. Tengo grabaciones, conversaciones entre Javier y Roberto, mensajes de texto, documentos que Javier dejó abiertos en su computadora, todo el plan de extorsión, todo. Don Alberto tomó el teléfono con manos temblorosas. Esto es evidencia suficiente para arrestarlos a ambos. Hay más, dijo Sofía. Javier planea presentar mañana una petición legal alegando que usted está senil y que mantener a una niña la pone en peligro. Tiene un médico corrupto listo para firmar una evaluación falsa. Mientras procesaban esta información, don Alberto hizo una última llamada esta vez al banco de Catalina. Cuando colgó, su expresión era de sorpresa. Catalina, ¿sabías que tienes casi 2 millones de pesos en ahorros? La pensión de tu esposo, tus propios ahorros de maestra, inversiones que has hecho durante décadas. Catalina parpadeó, confundida. Nunca presté mucha atención. Siempre viví con lo mínimo. Javier piensa que estás desesperada económicamente, pero tienes los recursos para contratar a los mejores abogados del país. No eres la víctima indefensa que él cree. Una chispa de determinación se encendió en los ojos de la anciana. Entonces usémoslo. Usemos cada peso, si es necesario, para proteger a esta niña. La puerta se abrió de golpe. Javier entró sin invitación y se detuvo al ver a su esposa. «Sofía, ¿qué haces aquí?». Su expresión cambió de sorpresa a furia cuando vio el teléfono en manos de don Alberto. Entendió inmediatamente. Traidora siseó. No respondió Sofía con voz firme. Simplemente recordé qué significa ser humana. Javier apretó los puños. Bien, ya no jugaremos amable. Tienen 72 horas para pagar 500,000 pesos. Incrementó. El precio presentó cargos de secuestro, incompetencia mental y peligro infantil. Y esta vez tendré a la policía de mi lado. Disfruten sus últimos días juntas. Salió dando un portazo. El ultimátum había sido entregado. El reloj comenzó su cuenta regresiva final. El estudio de don Alberto se transformó en cuartel general. Sobre su escritorio de caoba descansaban pilas organizadas de evidencia, grabaciones de Sofía en USB, reportes policiales sobre Roberto, análisis de falsificación de la firma de Catalina y testimonios escritos de vecinos sobre el buen cuidado que Lucía recibía. «Tenemos un caso sólido», dijo Alberto, ajustándose los lentes. «Pero debemos ser estratégicos. Ellos atacarán la custodia de Patricia y tu capacidad como guardiana, Catalina. Nosotros atacaremos con abandono documentado, conspiración criminal y el mejor interés de la niña. ¿Y si el juez decide que ninguno de nosotros es apropiado?». La voz de Catalina temblaba. ¿Y si envían a Lucía a un hogar temporal? Por eso presenté esta mañana una solicitud de custodia temporal de emergencia. Alberto deslizó documentos oficiales, argumentando peligro inmediato si Lucía es devuelta a Patricia, quien está bajo influencia de un criminal. El juez la revisará antes de la audiencia. Lucía, sentada entre Sofía y Catalina, preguntó con voz pequeña: «¿Tendré que hablar? ¿Frente a mi mamá?».
Alberto se arrodilló a su altura. Sí, mija, el juez necesitará escucharte. Pero solo la verdad, nada más. ¿Puedes hacerlo? Durante la siguiente hora, practicaron. Alberto hacía preguntas que el juez podría hacer. Lucía respondía con voz que se hacía más firme con cada repetición. ¿Por qué no quieres volver con tu madre? Porque ella me dejó. Y porque el hombre con quien está casada solo me ve como dinero. ¿Cómo te has sentido viviendo con doña Catalina? Segura. Por primera vez desde que murió mi papá, me siento segura. Catalina lloró en silencio, apretando la mano de Sofía. Alberto les explicó los riesgos. Patricia aún tiene derechos de madre biológica. Eso pesa mucho legalmente. Pero el abandono documentado, más las cámaras de la estación de autobuses que conseguí mediante contactos policiales, más su asociación con un criminal conocido, debería ser suficiente. ¿Debería?, repitió Catalina. En derecho familiar, nada es absoluto. Alberto fue honesto, pero lucharemos con todo lo que tenemos. Esa noche, cuando todos dormitaban en la sala, exhaustos de preparación, golpes violentos sacudieron la puerta. Una voz ebria gritaba afuera: «¡Abran! ¡Abran ahora mismo! Mañana se arrepentirán de no haber pagado». Roberto había estado bebiendo, y la desesperación lo había vuelto imprudente. «Esa niña le pertenece a mi esposa. No tienen derecho». Alberto llamó al 911 mientras Catalina protegía a Lucía lejos de las ventanas. Sofía grababa desde su teléfono más evidencia. «Van a pagar por esto. Todos ustedes». Roberto pateó la puerta. «Tengo amigos en servicios sociales. Mañana esa mocosa estará en un orfanato». Cuando llegó la policía, Roberto intentó huir, pero tropezó con su propia borrachera. Los oficiales lo arrestaron por alteración del orden público e intento de allanamiento. Alberto inmediatamente solicitó una orden de restricción. En la patrulla, Roberto gritaba amenazas que se desvanecían en la distancia. El oficial a cargo, un hombre mayor de expresión seria, tomó la declaración. ¿Este hombre ha amenazado antes? Es parte de un intento de extorsión, explicó Alberto. Mañana presentaremos todas las pruebas en corte familiar. El oficial asintió. Mi reporte estará disponible para el juez. Este tipo de comportamiento no ayuda a su caso de custodia. Cuando se fueron, Catalina abrazó a Lucía fuertemente. Ya casi termina, mija. Mañana sabremos. «¿Y si perdemos?», susurró Lucía. «Entonces seguiremos peleando». La voz de Catalina era acero envuelto en terciopelo. «Hasta que no nos queden recursos ni aliento, porque ahora eres mi nieta, y las abuelas no se rinden». Alberto cerró su maletín con determinación. «La audiencia es a las 10 de la mañana. Descansen. Mañana cambiará todo». Pero nadie durmió realmente. Todos sabían que el día siguiente decidiría no solo la custodia de una niña, sino el destino de una familia que había elegido amarse contra todas las probabilidades. La batalla final estaba a horas de comenzar. La sala del juzgado familiar número 3 olía a madera vieja y decisiones que cambiaban vidas. La jueza Ramírez, una mujer de 50 años con expresión impenetrable, revisaba los archivos mientras las partes tomaban sus lugares. Patricia lucía demacrada pero compuesta, con vestido modesto y maquillaje que sugería vulnerabilidad. Roberto, recién salido bajo fianza, vestía traje gris y fingía respetabilidad. Su abogado, un hombre joven y nervioso, comenzó su argumento. «Su señoría, mi clienta es una madre que atravesó una crisis de salud mental temporal. Ahora, recuperada y con el apoyo de su esposo, busca reunirse con su hija. Es su derecho fundamental». Patricia tomó el estrado. Con voz temblorosa explicó: «Cometí un error terrible. Estaba abrumada, deprimida, pero nunca dejé de amar a Lucía. Ahora estoy lista para ser la madre que ella merece».
Lucía, sentada entre Catalina y Alberto, apretó los puños. Las palabras sonaban bonitas, pero las recordaba diciéndole a Roberto: ¿cuánto crees que podemos sacarle a la vieja? Javier subió después, declarando con falsa preocupación: mi madre tiene 70 años. Vive sola, aislada. No tiene capacidad para criar a una niña de 9 años. Esto no es sobre su buena intención, sino sobre el bienestar de Lucía. Entonces Alberto se levantó. Su presentación fue metódica y devastadora. Su señoría: presento evidencia de conspiración criminal. Reprodujo las grabaciones de Sofía. Las voces de Javier y Roberto, planeando extorsión, resonaron en la sala. Patricia palideció. Presento el historial criminal del señor Salazar. 2 condenas por fraude. Presento evidencia de falsificación de firma para defraudar a la señora Reyes. Y presento el reporte policial de anoche, donde el señor Salazar amenazó violentamente a mi clienta. El abogado de Patricia intentó objetar, pero la jueza lo silenció. Continúe, licenciado Mendoza. Llamo como testigo a la señora Sofía Reyes. El silencio fue absoluto cuando Sofía caminó al estrado. Javier se puso de pie. ¿Qué está haciendo ella aquí? Sofía juró decir la verdad, y entonces, con voz clara, destruyó a su esposo. Mi esposo Javier Reyes y el señor Roberto Salazar han conspirado durante meses para extorsionar a mi suegra usando a Lucía como moneda de cambio. Tengo grabaciones, mensajes, documentos, todo lo planearon. Patricia Hernández lo sabía. Mentira, gritó Roberto poniéndose de pie. Esa mujer está despechada. Señor Salazar, siéntese o será retirado de la sala, ordenó la jueza. Pero Roberto estaba más allá del autocontrol. Se giró hacia Patricia. Diles la verdad. Diles que aceptaste el plan. Diles que acordamos dividir el dinero. Roberto, cállate. Patricia susurró, pero fue tarde. No, ya basta. Roberto golpeó la mesa. Esta farsa ha ido demasiado lejos. Si yo caigo, tú caes conmigo. Patricia se derrumbó, sollozando. Él me obligó. Dijo que era la única forma de salir de nuestras deudas. Dijo que Lucía estaría mejor aquí de todos modos. ¿Él te obligó? La voz de la jueza era hielo. ¿O elegiste participar? El silencio de Patricia fue su respuesta. Bailiff, retire al señor Salazar de mi sala. 2 oficiales se llevaron a Roberto, que gritaba amenazas mientras era arrastrado. La máscara había caído completamente. La jueza se quitó los lentes. Necesito revisar toda esta evidencia. Receso de 30 minutos. Afuera, en el pasillo, Lucía temblaba. Catalina la abrazaba cuando Patricia se acercó lentamente, con rostro destruido por el llanto. Lucía, comenzó Patricia. No me llames Lucía. La voz de la niña era fría. Perdiste ese derecho. Lo sé. Solo quiero que sepas que lo siento. De verdad, no soy lo suficientemente fuerte. Nunca lo fui. Patricia extendió una mano temblorosa, pero Lucía retrocedió. Roberto tenía razón en una cosa. Estarás mejor sin mí. Espero que algún día seas fuerte, mamá. Pero no puedo esperar a que lo seas. Lucía se dio la vuelta, tomó la mano de Catalina y caminó de regreso hacia la sala. No miró atrás. La jueza regresó a su asiento. El martillo estaba a punto de caer, y con él, el futuro de una niña que ya había elegido su familia. El silencio en la sala era absoluto cuando la jueza Ramírez regresó. Su expresión no revelaba nada mientras organizaba sus papeles. Lucía sintió la mano de Catalina temblar en la suya. He revisado toda la evidencia presentada hoy, comenzó la jueza. Y debo decir que este es uno de los casos más perturbadores que he enfrentado en 20 años en este juzgado. Patricia bajó la cabeza. Javier se removió incómodo en su asiento. La señora Patricia Hernández abandonó a su hija de 9 años en una estación de autobuses.
Esto está documentado con video de seguridad y testimonio. No fue un acto impulsivo, sino calculado, como parte de un esquema criminal orquestado por su esposo, el señor Roberto Salazar, y el hijo de la señora Catalina Reyes, el señor Javier Reyes. La jueza levantó las grabaciones de Sofía. Esta evidencia demuestra conspiración para cometer extorsión, fraude mediante falsificación de documentos y uso de una menor como herramienta de chantaje. Estos no son errores, son delitos. Se dirigió a Catalina. Doña Catalina Reyes ha demostrado ser una guardiana competente, cariñosa y con recursos suficientes para proveer a Lucía. La niña ha expresado clara y consistentemente su deseo de permanecer con ella. Por lo tanto, concedo la custodia legal temporal a la señora Reyes, con revisión en 6 meses para hacerla permanente. Catalina ahogó un sollozo. Lucía cerró los ojos, dejando que las lágrimas de alivio corrieran libremente. Además, continuó la jueza, estoy ordenando que se presenten cargos criminales contra el señor Javier Reyes por fraude, falsificación de firmas y conspiración para extorsión. El señor Roberto Salazar ya enfrenta cargos por lo ocurrido anoche, a los cuales se añadirán conspiración y uso indebido de custodia para extorsión. 2 oficiales se acercaron a Javier, quien se puso de pie bruscamente. Esto es un error. Yo no hice nada que... Intentó correr hacia la salida. Los oficiales lo alcanzaron antes de que llegara a la puerta. La sala observó mientras lo esposaban, sus gritos de protesta desvaneciendo por el pasillo. La jueza se volvió hacia Patricia. Señora Hernández, usted tiene una decisión que tomar. Puede luchar por sus derechos maternales, en cuyo caso enfrentará cargos como cómplice de conspiración. O puede renunciar voluntariamente a la custodia, reconociendo que no es capaz de ser la madre que Lucía necesita. Si elige lo segundo, no presentaré cargos contra usted. Patricia miró a Lucía una última vez. La niña sostuvo su mirada sin parpadear. No había perdón allí, pero tampoco odio. Solo una verdad fría. Era demasiado tarde. Renuncio, susurró Patricia. Renuncio a mis derechos. Ella merece mejor que yo. El secretario trajo los documentos. Patricia firmó con mano temblorosa, cada trazo del bolígrafo como un adiós. Cuando terminó, se levantó lentamente. Catalina, con compasión que Patricia no merecía, dijo en voz baja: Patricia, busca ayuda. No por Lucía, por ti. Patricia asintió, incapaz de hablar, y salió de la sala. Sola, como había dejado a su hija. La jueza golpeó el martillo. Caso cerrado. Señora Reyes, mi oficina coordinará con servicios sociales para completar los trámites de guardianía. Felicidades. Afuera del juzgado, bajo el sol de mediodía, reporteros esperaban. Uno se acercó a Lucía. Niña, ¿cómo te sientes? Lucía miró a Catalina, quien asintió dándole permiso. Tengo una abuela ahora. Eso es todo lo que necesito. Las cámaras capturaron el abrazo entre la anciana y la niña. Una imagen que aparecería en periódicos locales. Justicia y amor. Niña abandonada encuentra hogar. Don Alberto, cerrando su maletín, se acercó a Catalina. Todavía faltan algunos trámites finales. Firmas, documentos de servicios sociales. Pero lo más difícil ya pasó. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Catalina. 1 semanas. Pero Lucía se queda contigo mientras tanto. Eso está garantizado. Sofía apareció, abrazó a su ex-suegra. Gracias por dejarme hacer lo correcto. Gracias por tener el valor, respondió Catalina. Mientras caminaban hacia el coche de Alberto, Lucía volteó una última vez hacia el juzgado. Vio a Patricia en la distancia, subiendo sola a un taxi. Por un segundo, sus miradas se encontraron. Patricia levantó una mano en despedida. Lucía no respondió, pero asintió levemente. No era perdón, era liberación.
La batalla había terminado, pero la vida, la verdadera vida como familia, apenas comenzaba. 3 semanas después, en la oficina de don Alberto, Catalina firmó los documentos finales de guardianía legal. La pluma temblaba ligeramente en su mano no por miedo, sino por una emoción tan grande que apenas cabía en su pecho de 70 años. Oficialmente anunció Alberto con sonrisa amplia: «Eres la tutora legal de Lucía Hernández Reyes». Lucía levantó la vista. «¿Reyes? Si quieres llevar mi apellido», también dijo Catalina con voz suave. «No tienes que hacerlo, pero...». «Sí», Lucía no dudó. «Quiero ser Lucía Hernández Reyes». El abrazo que compartieron contenía todo lo que las palabras no podían: gratitud, amor y la promesa de nunca volver a estar solas. Esa tarde manejaron al Panteón Jardín, donde Ana Hernández descansaba bajo un sauce llorón. Catalina se arrodilló frente a la lápida de su vieja amiga, y Lucía colocó flores frescas. Ana susurró: «Catalina, no pude salvar a Patricia. Traté, pero no fui suficientemente valiente cuando importaba. Pero tu nieta, tu Lucía, está a salvo. Te lo prometo, amiga. La protegeré como debí proteger a tu hija. Descansa sabiendo que tu familia continúa». Lucía tocó el hombro de Catalina. «Abuela Ana estaría feliz de que nos encontramos. Sé que lo estaría». La palabra abuela para Catalina no fue corrección, fue aceptación. Lucía había elegido su familia. Los meses siguientes transformaron la casa en calle Jacarandas. Con parte de sus ahorros, Catalina contrató pintores, jardineros y renovó habitaciones que llevaban décadas cerradas. La casa azul desgastada se convirtió en un hogar radiante de amarillo cálido con ventanas blancas. El jardín floreció con jacarandas nuevas, rosas y un pequeño huerto de vegetales que Lucía cuidaba con devoción. Los vecinos Rosa, don Mateo, padre Miguel se volvieron familia extendida. Organizaron una fiesta de inauguración donde Lucía, por primera vez, tuvo tías y tíos honorarios, abuelos del barrio que la mimaban y cuidaban. 6 meses después del juicio, Lucía prosperaba en su nueva escuela. Tenía amigas verdaderas, calificaciones excelentes y asistía a terapia semanal donde procesaba su trauma con una psicóloga gentil. Los pesadillas habían disminuido. La risa había regresado. Catalina, a sus 70 años, había renacido. Enseñaba clases de lectura voluntarias para niños del barrio. Cocinaba recetas que no había preparado en décadas. Y su risa, un sonido que la casa no había escuchado en 40 años, llenaba los espacios que antes guardaban solo silencio. Don Alberto visitaba regularmente. La amistad entre él y Catalina había florecido en algo más profundo, no romance juvenil, sino el afecto cómodo de 2 almas que se habían encontrado en el momento correcto. Una tarde de primavera llegó una carta. El remitente, un centro de rehabilitación en Guadalajara. La letra era de Patricia. Catalina le entregó el sobre sin abrir a Lucía. «Es tu decisión, mija. Puedes leerla ahora, después o nunca. No hay respuesta correcta». Lucía sopesó el sobre en sus manos. «Tal vez algún día, pero no hoy. Hoy solo quiero estar con mi abuela». Guardó la carta en su escritorio. La puerta no estaba completamente cerrada para Patricia, pero tampoco abierta de par en par. Era el equilibrio perfecto entre compasión y autocuidado. Esa tarde, Catalina y Lucía plantaron un árbol de jacaranda en el centro del jardín renovado. «¿Por qué jacaranda, abuela?», preguntó Lucía, paleando tierra. «Porque son fuertes, florecen hermosas y viven muchos años, como nosotras». Catalina sonrió. «Este árbol crecerá contigo. Cuando seas grande y vengas a visitarme, recordarás este día, el día que plantamos raíces juntas». Lucía abrazó el tronco delgado del árbol joven. «Va a ser enorme algún día. Tú también,
Mija, tú también. Regaron el árbol juntas mientras el sol descendía, pintando el cielo de rosa y dorado. La casa detrás de ellas brillaba con luz cálida, ventanas abiertas donde antes habían estado cerradas. Dentro, la mesa estaba puesta para la cena, 2 lugares, siempre 2, nunca más 1. En una ciudad donde millones de historias se cruzaban cada día, esta era la historia de 2 almas que se habían encontrado exactamente cuando se necesitaban. Una niña que había perdido una madre pero encontrado una abuela. Una mujer que había vivido con culpa pero encontrado la redención. Y una casa vieja en calle Jacarandas que después de años de silencio finalmente había vuelto a ser un hogar. Porque la familia, descubrieron, no siempre es la sangre que heredas. A veces es el amor que eliges.